Rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje fijo. Estuvimos viendo que los cuerpos extensos, también cuerpos rígidos, pueden analizarse desde las ecuaciones del movimiento, tanto cinemáticas como dinámicas, a partir de conocer el centro de masa. Y que esas ecuaciones nos permiten describir en términos generales cualquier movimiento. En particular, puede ser movimientos lineales. Ahora, cuando un cuerpo extenso se analiza la posibilidad de su rotación, será importante definir el eje de rotación. Dado un cuerpo extenso, donde estará su centro de masa, y cualquier eje, coincida o no con el centro de masa, podrá ser el que genere, o por la disposición del objeto, este objeto pueda rotar en torno a este eje. Entonces será importante tener información sobre, dado un punto de masa de ese objeto, la trayectoria que sea circular, la velocidad que está teniendo este punto de masa o este elemento de masa y la distancia de ese elemento a el eje de rotación. Cabe aclarar que si está rotando en este plano, entonces podemos hablar de una velocidad angular que se proyectará en este eje. Cuando analizamos entonces las rotaciones de cuerpos extensos, en este caso lo que se va a llamar o generalizar cuerpo rígido, tenemos que introducir una magnitud que nos dé información sobre cómo se está moviendo cada uno de los elementos de masa que compone este cuerpo respecto de este centro de rotación. A esa información la vamos a llamar momento de inercia, que da cuenta de cada uno de los elementos de masa del cuerpo y la distancia al cuadrado de cada uno de esos elementos al eje de rotación. En este sentido, incorporamos una nueva magnitud que nos dará información sobre la energía que está implicada en este movimiento. Si hay un movimiento de rotación, habrá una velocidad angular. Y de forma análoga a la energía cinética para un movimiento lineal o de traslación, tendremos que será un medio de el momento de inercia, que nos da información de cómo está distribuida la masa respecto de ese eje de rotación, y la velocidad angular, que nos da información de cómo se mueve respecto de la posibilidad de rotar. A eso lo vamos a llamar energía cinética de rotación. Estas dos magnitudes son homólogas, son similares, no son iguales, tienen igual relevancia, sí, que la definición de masa para las leyes de Newton. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. No son estrictamente lo mismo, claramente la masa sigue siendo la masa, pero nos da idea de la distribución de la masa respecto de este punto tan particular que será el eje de rotación cuando un objeto puede rotar. Entonces, como hay un movimiento, además de cualquiera que sea, en particular de rotación, definimos entonces que hay una energía cinética de rotación, que está incluyendo el movimiento de cada uno de estos elementos de masa. Que quede claro que esta idea de momento de inercia es importante que se entienda que existe una gran diferencia entre la masa y momento de inercia. La masa es una propiedad inherente de un objeto. El momento de inercia de un objeto depende de su elección del eje de rotación. Por lo tanto, no hay un solo valor del momento de inercia para un objeto. Existe un valor mínimo del momento de inercia, que es el calculado en torno a un eje que pasa a través del centro de masa del objeto. Vuelvo atrás. Si entonces este eje de rotación coincide con el eje del centro de masa,
Entonces tenemos el momento de inercia mínimo para ese objeto que está rotando, ese cuerpo rígido que puede rotar. Si en cambio el eje ya no coincide con el centro de masa, entonces será otro el valor y no será mínimo, siempre será mayor al referido al centro de masa. Entonces, si ese objeto tiene una cantidad de masa importante o una cantidad de partículas importantes, la generalización que habíamos hecho ya directamente del centro de masa, en vez de tomar elementos puntuales, lo que hacemos es tomamos un volumen de masa, un elemento tan chiquito como yo quiera, y respecto de la sumatoria de esos elementos, puedo directamente integrar referido a, en particular, a lo que ya mencionamos respecto del centro de masa. Lo que tenemos acá son unas distribuciones muy habituales de determinación del momento de inercia para objetos típicos. Barras sólidas, barras que pueden rotar un eje en el centro, puede rotar en uno de los extremos, esferas. Pueden ser, en este caso puede ser una esfera hueca, una esfera sólida, pueden ser anillos delgados, pueden ser un cilindro hueco cualquiera, un cilindro sólido, una placa rectangular. Claramente estos son algunas de estas determinaciones a partir de esta definición respecto del centro de masa. Fíjense que dice momento de inercia respecto del centro de masa. Generalmente lo que hacemos es considerar esto como datos de las figuras que vamos a encontrar en los problemas. Más adelante, no nosotros, lo podrán determinar incluso por cálculo o experimentalmente. Si el objeto que tenemos no rota por diseño o por necesidad, no está rotando respecto del eje del centro de masa, que sería este que determinamos acá, es necesario determinar ese momento de inercia que representa el movimiento que está teniendo el cuerpo. Para eso tendremos que incorporar información respecto de la masa del cuerpo y la distancia al centro de masa respecto del eje real de rotación de ese objeto. A esto lo llamaremos teorema de ejes paralelos, que incluye entonces el momento de inercia del centro de masa del objeto, que son los que mencionamos en la plantilla anterior, más cualquier otra figura que pudiera aparecer. Generalmente estos, insisto, son tabulados. Entonces, a partir de esa información y conociendo la distancia entre los ejes, es decir, el centro de masa y el eje real de rotación del objeto, podemos determinar el momento de inercia real de este objeto. Momento torsor. El momento torsor nos va a dar información sobre qué le pasa al objeto cuando una fuerza externa aplicada en un punto, que no necesariamente es el centro de masa, y que ese objeto está rotando no necesariamente en el centro de masa, nos va a dar información de la posibilidad de rotar. La relación es simple. Esta distancia va a ser la distancia entre el eje de rotación y la distancia de aplicación de la fuerza. Y la relación entre esta distancia y la dirección de la fuerza aplicada nos va a dar necesaria información para poder obtener este último producto. Esta distancia que está acá es la que surge de armar este triángulo rectángulo, ¿sí? Si la fuerza es estrictamente perpendicular a la distancia R, entonces tenemos que R coincidiría con D y tenemos la definición más básica de momento de una fuerza o momento torsor a partir de F por R. Esta es una generalización que tenemos que tener en cuenta el ángulo
respecto de la dirección del eje R respecto del punto de rotación. Entonces el momento de torsión depende de su elección del eje. Como el momento de inercia, no hay un valor único del momento de torsión sobre un objeto. Su valor depende de su elección del eje de rotación. Si este objeto rotara en otro punto, es decir, donde determinamos dónde rota o respecto de cuál sería el eje de rotación, este R cambia y esta organización geométrica respecto a esta distancia, en función de dónde está aplicada la fuerza, para que esto rote, va en definitiva a cambiar no la definición, pero sí el valor. Cuando conocemos entonces los momentos de torsión o el momento torsor de una fuerza aplicada, podemos hacer una generalización. Cada una de las fuerzas está aplicándose a cada uno de los elementos de masa. Entonces, lo que tendremos es que incluir necesariamente a el momento de inercia. El momento de inercia nos daba información de cómo estaban distribuidos cada uno de los elementos de masa respecto del centro de masa. Entonces, la sumatoria de esos momentos nos va a dar información de la masa distribuida del objeto y el movimiento. Esta expresión se parece, debería aparecerte similar a la segunda ley de Newton. Ya no sumatoria de fuerzas, sino sumatoria de momentos. Entonces, de forma análoga, tenemos información sobre la masa y su distribución respecto al centro de masa y el movimiento que pudiera generarse a partir de la aceleración angular relacionada directamente a que está rotando, y entonces habíamos planteado que este objeto tendrá cierta velocidad angular. Este es la generalización para la sumatoria de momentos para las rotaciones, para cualquier circunstancia. Como lo vimos antes, en situación de equilibrio esto es igual a 0, pero esta es la generalización. Si la aceleración angular es 0, esto no rota, es decir, está en equilibrio, o podría ser un movimiento circular uniforme. Después lo podemos revisar. Entonces aquí tenemos la generalización de la sumatoria de momentos igual al momento de inercia que tenga el objeto que nos da información respecto de la masa, respecto del centro de masa o cualquier otro, y la aceleración que da cuenta del movimiento de rotación. Como corolario y para tener en cuenta, como el objeto está rotando, tenemos las definiciones entonces de cómo es el trabajo de esta fuerza respecto de las magnitudes que estarán implicadas. Como dijimos, ya sabemos que el trabajo de la fuerza será igual a la variación de la energía cinética. Como habíamos definido antes, la energía cinética para la rotación no es otra cosa que un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, esto representaría la energía cinética final menos la inicial, que no es otra cosa que la variación de la energía cinética. Y aquí será el trabajo de esta fuerza externa. También entonces redefinir que el trabajo de esta fuerza respecto del tiempo no es otra cosa que la potencia, y que entonces podemos relacionarlo con el momento y la velocidad angular en términos de la potencia implicada en estos procesos. Sumemos entonces ahora dos informaciones. Respecto del centro de masa, nosotros podemos analizar la traslación del centro de masa. Para este objeto, que es muy simétrico, el centro de masa estará en el centro. Y si pusiéramos una lucecita verde en este objeto, quedaría aquí. Y si pusiéramos una lucecita verde en este punto o en este punto superior, quedaría aquí.
Si lo impulsamos, vamos a poder analizar los dos movimientos, el de traslación, donde las ecuaciones lineales que ya conocemos del movimiento se deben aplicar y será la información respecto del centro de masa. Y entonces debemos sumar la información de la rotación que este punto va a ir produciendo. Y esta sería la trayectoria que va a ir generando ese punto. Respecto del centro de masa, la relación entre la velocidad del centro de masa, que es traslacional, respecto de la velocidad angular, nos queda relacionado de esta manera. Y lo mismo sucede con la aceleración del centro de masa, que es traslacional, para tener información angular de la rotación. Entendamos entonces que cuando uno analiza ya el movimiento, no solo de traslación o individualmente la rotación, los dos movimientos se dan simultáneamente y debemos dar información sobre la energía completa en este tipo de movimiento. Este término que me habla del centro de masa me da la información traslacional, la información lineal respecto de cómo se mueve el centro de masa. Y este término nos dará información respecto de la energía cinética de rotación de el centro de masa. A esto lo llamamos rototraslación y son informaciones que tienen estrecha vinculación, siempre en el caso de que sea una figura muy simétrica, generalmente suele ser o el radio o eventualmente alguna información de la simetría del objeto.